Hola, bienvenidos a nuestro canal, esto es Vera. Hoy queremos enseñaros cómo coser una capa de gasa. Es un proyecto fácil, rápido y elegante, perfecto para conseguir soltura con la máquina de coser. Esperamos que os guste. Esta capa está confeccionada a partir de una única pieza rectangular de tela, con una abertura central para el cuello. El patrón está compuesto por una sola pieza, por lo que el proceso de corte es rápido y fácil de preparar. Os recomendamos utilizar una gasa o un tejido fluido y ligero, ya que esto permitirá que la capa tenga movimiento y un acabado delicado. Vamos a empezar preparando el patrón y cortando la pieza principal de la capa. Todos nuestros patrones están disponibles en formatos A4, A0 y US Letter. Los formatos A4 y US Letter requieren montaje, por lo que os recomendamos utilizar el formato A0 siempre que sea posible. Si utilizáis el A4 o US Letter, tenéis que unir las hojas con cinta adhesiva siguiendo el mapa de montaje y alineando correctamente los bordes y los círculos de registro para mantener las medidas exactas del patrón. Primero, extendemos la tela sobre una superficie plana de corte y colocamos encima el patrón rectangular. Recortamos cuidadosamente todo el contorno exterior. A continuación marcamos y recortamos la abertura central del cuello, siguiendo la línea indicada en el patrón. Es importante realizar este corte con precisión, ya que será la zona que definirá el ajuste y la caída de la capa alrededor del cuello. Una vez recortada la pieza completa, ya tendremos preparada toda la base de la capa y podremos pasar al acabado de los bordes. Para terminar los bordes queremos daros dos opciones, una opción más rápida y otra un poquito más laboriosa pero más profesional. La primera opción incluye un dobladillo fino con doble costura, donde hay que realizar primero una primera costura en todo el contorno. Empezamos por una esquina de la capa, doblamos hacia el interior un margen muy pequeño, apenas unos milímetros, y cosemos con puntada recta lo más cerca posible del borde. Lo importante aquí es no tirar de la tela, porque la gasa es muy delicada y debe avanzar de forma natural debajo del prensatelas. Continúa cosiendo poco a poco alrededor de todo el contorno inferior y después repite exactamente el mismo proceso en el cuello. Al terminar este paso y dependiendo de que también hayas cosido esta primera costura, podrías llegar a necesitar recortar el tejido sobrante cerca de la costura, pero esto es opcional. Y ya, para terminar esta costura, vamos a volver a doblar el borde sobre sí mismo para esconder completamente el filo que acabamos de coser. Si lo necesitas, aquí puedes ayudarte con un toque muy suave de la plancha. Y cosemos de nuevo justo encima de la primera línea de costura, manteniendo el dobladillo lo más estrecho posible.
Y repetimos este proceso alrededor de toda la capa y también del cuello. En las curvas del cuello cose despacio y cuando llegues al pico deja la aguja bajada, levanta el prensatelas y gira la tela poco a poco. Baja el prensatelas de nuevo y sigue cosiendo para evitar pliegues. Cuando termines, da un último planchado suave para sentar bien el dobladillo.
La segunda opción que os queremos dar para el dobladillo es preparar el contorno con 2 vueltas de hilván y realizar solo una costura. Si prefieres trabajar con más precisión, esta opción es perfecta, pero te llevará más tiempo, así que paciencia. Comenzamos enhebrando una aguja con hilo de hilvanar y haciendo un nudo al final del hilo más largo. Vamos a doblar el borde hacia el interior entre 3 y 4 milímetros y vamos a ir hilvanando todo el contorno, cosiendo de derecha a izquierda. Lo más importante aquí es que mantengas el doblez muy estrecho y uniforme. Después de completar la primera vuelta, vamos a volver a doblar el borde para encerrar completamente el filo sin rematar. Hilvanamos una segunda vez alrededor de toda la capa y repetimos también este proceso en el cuello. Cuando ya tengamos todo hilvanado, vamos a coser con puntada recta pequeña entre 2,5 y 3 milímetros muy cerca del borde interior doblado. Cosemos despacio, evitando estirar la tela para que el bajo no se ondule. Y al terminar retiramos todos los hilvanes y planchamos suavemente para fijar la forma final. Y ya tendríamos terminada la capa de gasa. El secreto está en hacer dobladillos muy estrechos y no estirar nunca la tela. La verdad es que este patrón nos ha gustado muchísimo y hemos acabado haciendo más versiones, así que os dejamos algunas ideas e inspiración para que veáis todas las posibilidades que tiene. Si os ha gustado este tutorial, no olvidéis suscribiros y darle a me gusta para seguir viendo más proyectos de costura. Nos vemos en el próximo vídeo.